¿Cómo has estado, Dolores? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Hoy, qué bueno, hoy porque estaba repasando, hoy estaba repasando la clase de la semana pasada. sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase de la semana pasada? Pues fíjate que fue así como que pues, darle un, en- otro entendimiento a Éxodo. Ajá. Al, Sí, es que como te digo, se tienen que hacer las lecturas eh, en la Torá, o sea, en la Biblia hebrea, porque allí se encuentran el texto original, ¿sí? Entonces es muy difícil que podamos captar esos nombres, ese sentido de la lectura, ese sentido del texto, si lo hacemos con las traducciones, por ejemplo, de Reina Valera, por ejemplo, yo he tenido esa Biblia Reina Valera y es diametralmente opuesta, ¿sí? También hay otras Biblias. Entonces, ¿por qué? Porque no están debidamente traducidas, pero nuestra alma sabe muy bien por qué camino dirigirse, ¿sí? Y el hecho que nosotros estemos buscando las bases, estas que son las bases, es un indicador de que lo que hemos hecho lo que hemos hecho en el pasado realmente no nos ha alimentado nuestro espíritu y estamos buscando respuestas a nuestras preguntas, ¿sí? Y vamos a y de manera inconsciente estamos buscando la base, ¿sí? Estamos buscando la base. Entonces, ¿por qué necesitamos esa luz? Necesitamos ese conocimiento. Es un sentido que le encontramos a nuestra vida cuando empezamos a comprender el por qué y el para qué nos pasa lo que nos pasa y que todo es parte de un proceso de sanación, pero también es parte de un proceso de salvación. Es un trayecto, es un camino que tenemos que recorrer sí o sí. Lo sí, tenemos que hacer. más que nada es así como un despertar, porque poco a poco, como dices tú, te va guiando, es una guía, y poco a poco vas queriendo más, es así como que se va despertando esa hambre de conocer más, de conocimiento. Eso es lo que Así es. me ha pasado todo ese tiempo, así como que sé que hay más y más, y me lleva más a más conocimiento, a seguir buscando más. Claro, porque fíjate, nuestra alma está como cuando nosotros no nos queda un zapato, ¿cómo caminamos cuando no nos queda un zapato? Andamos fatal. Nuestra alma así se siente cuando nosotros no le damos ese conocimiento, ese alimento. Entonces, yo estoy segura que, fíjate, yo como estudiante de psicología, creo que la causa principal de la ansiedad y la depresión es la falta de ese conocimiento, es la falta de ese alimento a nuestro espíritu, porque no solamente tenemos el estómago físico donde nosotros pues comemos y ahí va la comida y dejamos de sentir hambre. Está el hambre espiritual y si no le damos ese alimento que es el Sí, conocimiento, este conocimiento, entonces es muy fácil caer en la depresión, en la ansiedad o bien entrar a las filas de la maldad. Es decir, cuando la persona no sabe de qué va todo esto, para qué es esto que se llama vida, para qué tenemos este cuerpo, para qué nos levantamos todos los días en la mañana. Es como presa fácil de las filas de la maldad. ¿Sí? Yo veo la maldad como consecuencia directa de la ignorancia. Entonces, el cambio profundo de todo lo que hemos vivido en los últimos años, se tiene que dar a través de este conocimiento, ¿sí? Fíjate bien en lo que te traigo preparado para hoy, bueno, a ti y a todos los que nos lleguen a escuchar. Es el trasfondo que tienen estas palabras literales que se encuentran en la Torá, porque fíjate bien, en la porción de esta semana, ¿sí? Vaera, que se llama.
se habla de repetidamente de, pero yo endureceré el corazón del faraón. Es decir, cuando Dios manda a Moisés a que habla con el faraón y que le diga, libera a mi pueblo para que vaya y me sirva. Dice, pero yo endureceré o el corazón del faraón es duro, o sea, es muy duro el corazón del faraón, por eso no los va a dejar ir, ¿sí? Y entonces repetidamente se dice eso, luego manda la primer plaga, que es la plaga de sangre, luego manda la segunda plaga, los piojos, las ranas, las alimañas, la mortandad del ganado, el granizo. En esta porción se leen siete plagas. Y obviamente el dolor era inmenso en Egipto. Y aún así el faraón no los dejaba ir. Fíjate bien, aún así el faraón no los dejaba ir. Ahora, si nosotros hacemos una interpretación literal, vamos a decir, bueno, entonces, ¿qué caso tiene? Ahí dice textualmente, Dios endurecía el corazón del faraón, dice ahí, o el corazón del faraón era muy duro y no los dejaba ir. Pero estamos hablando de un proceso de despertar de conciencia. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de todo esto? Solamente es a través del sufrimiento. Nosotros no cuestionamos el por qué y el para qué. Nosotros no tenemos el deseo de ser libres, ni siquiera vemos las cadenas que tenemos invisibles, o sea, no vemos nuestra esclavitud mental, nuestra dependencia total del sistema, hasta que no sentimos dolor. Una persona que nace con todo, o sea, que está muy bien en todos los sentidos, es muy difícil que quiera cambiar. ¿Sí? Eso es una verdad aquí y en China. Una persona a la que no le pasa nada no desea salir de su zona de confort. Está muy a gusto como está. ¿Sí? ¿Cómo es que empieza a ceder? ¿Cómo empieza a plantearse quién es, por qué le está pasando lo que le está pasando? Hasta que está sufriendo, hasta que le pasa algo muy doloroso y entonces decide buscar la fuente de todo que es Dios. Mientras no es así, la persona está muy a gusto. O sea, así como, o sea, y esto es una metáfora, esta forma en que Dios se dice aquí como Dios ve y habla al faraón y dile, y si no hace caso, si no los manda, pues entonces eh, tú haz esto y va a venir la plaga de la sangre en el río. Si tampoco lo hace, bueno, no los envió. Ah, bueno, ahora vamos a mandar la plaga de las ranas. Y decía el faraón, ok, aquí estamos bien. Dile a Dios que quite esta plaga y los voy a dejar ir. Y decía, y resulta que después se arrepentía y decía, los dejaba ir engañosamente. Cuando a veces nosotros decimos, sí, 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 ya entendí, ya voy a cambiar de vida. ¿Por qué? Porque te llegó, te dolió lo que está pasando, pero pasa. ¿Y qué pasa? Vuelves al molde anterior, ¿sí o no? Sí, ya Entonces, nomás pasa, nomás así pasa la como hacen dificultad, la pasa la, dificultad y ya. pasa la dificultad y vuelves a tu molde anterior. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no fue suficiente. No tocaste el fondo que tenías que haber tocado. Ah, muy bien. Ok, no fue suficiente con esto, dice Dios. Ah, bueno, pues vamos a apretar un poco más la tuerca a ver si ahora sí cedes, ¿sí? Y vienen cosas más complicadas. Se atenúan los problemas. Entonces empiezan hasta entonces empiezas a cuestionar, empiezas a decir, bueno, yo creo que sí es tiempo de empezar a hacer un cambio de vida. Esto me está ocasionando muchos problemas, ¿sí? Y empiezas a atravesar todo un proceso. Esta historia de cómo se endurecía el corazón del faraón y se le mandaban las plagas a Egipto y que decía, sí, ahora sí los voy a dejar ir, pero después siempre no, es nuestro proceso de aprendizaje. Se está refiriendo a nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí?
Entonces, el faraón es nuestro ego, el faraón es nuestro ego. Entonces, ¿cómo se doblega el ego? El ego no se doblega con palabras dulces. El ego solamente se doblega con sufrimiento, con dolor. Sí, solo así. Entonces, ¿cuáles son esas historias o ese sufrimiento que tenemos o nos vemos obligados a atravesar? Pues depende de nuestra historia familiar. Ahí ya vienen otras cosas, ¿no? Ya viene de nuestra historia familiar, traumas que se vivieron dentro de la familia y que no se trabajaron en generaciones anteriores y que te está tocando, que no sabes de dónde te viene, pero que lo estás viviendo, ¿sí? Este, en fin, una serie de... Cuando decimos, yo nunca voy a salir de mi zona y yo nunca voy a cambiar de mi forma de vida porque estoy muy a gusto así, a mí no me gustan los cambios, la vida ya sola te va a poner en el lugar indicado para que hagas esos cambios. Nadie Para que te está safo. Y fíjate desde cuándo empiezan esos cambios. A partir de la primera mitad de la vida, que son los 40, ¿sí? A partir de los 40 años. Yo te pido que no me lo digas, nada más es una reflexión muy personal. Pero retrocede a los 40 cuando tenías 40 años. ¿Qué cambios te viste obligada a hacer? O sea, ¿qué situaciones estabas viviendo hace 40 años que te obligaron a hacer un cambio de vida? Y así es, y así es, por eso es que la vida a los 40 se empieza a ser un poco más pesada, mucho más pesada. O sea, antes de los 40 años es una chulada, ¿no? No te ves en la necesidad de hacer ningún cambio, pero después de los 40, y qué bueno que sea así. Qué bueno. ¿Por qué? Porque de esa crisis que atraviesas a los 40 años, y si la superas, si aprendes lo que tienes que aprender de todo lo que te está pasando, ya se define la segunda mitad. Sí, por eso muchos empresarios exitosos ya fueron muy exitosos, ya viejos. Muchos grandes empresarios han sido exitosos ya viejos. ¿Por qué? Porque realizaron todo este proceso de aprendizaje después de la primera mitad de la vida, ¿sí? Entonces, esto de lo que se habla en esta porción, el corazón endurecido, lo tenemos nosotros porque no queremos ceder. Y fíjate bien lo que dice, Dios le dice. No, le dice Moisés al faraón, deja ir a mi pueblo para que preste su servicio a Dios, o sea, para que vaya al desierto y me sirva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no entendemos o no comprendemos que nuestra presencia aquí se debe a que nosotros tenemos que contribuir a la mejora del mundo, ¿sí? Entonces nosotros siempre estamos buscando pretextos para no cumplir con esa misión de vida. Y solamente las situaciones difíciles nos van a llevar. O sea, esto es algo tan personal, Dolores. Es algo muy personal. O sea, lo que dice aquí en la Torá no es algo que esté fuera, está dentro de nosotros. Por eso es que nosotros al momento que accedemos a este conocimiento, nosotros nos vemos irremediablemente transformados. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con nosotros. Estudiar la Torá, estudiar la Biblia es estudiarnos a nosotros mismos. Ahí está nuestra esencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros empezamos a profundizar? Porque de esa manera vamos a encontrar esos códigos que a nosotros nos van a ayudar a comprender el mundo de las causas y a ver cómo funciona todo esto, ¿sí? Fíjate, este. No es casualidad que cada porción, a medida que la vamos leyendo, siempre está en correspondencia con lo que está pasando en determinado momento, ¿sí? No es casualidad. Ya después te voy a ir enumerando todos estos puntos que a mí me sorprenden. Fíjate, también habla en esta porción
de el ministro espiritual de Egipto, que pues obviamente pues es el faraón, pero si nosotros leemos el texto del Zohar, en el Zohar se dice que Moisés conoció al ministro espiritual del faraón en el mundo espiritual. Fíjate, lo conoció en el mundo espiritual y Moisés quedó totalmente aterrado porque se dio cuenta que era un reptil el ministro espiritual de Egipto, ¿sí? Y nosotros, si nos vamos a la arqueología, nosotros vemos, por ejemplo, la fisiología del faraón de Akenatón, por ejemplo, así se llama uno de los faraones, Akenatón. Ramsés, que en esta cita bíblica se está hablando de Ramsés. ¿Cómo tenían ellos la cabeza así alargada? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo logré entender por qué, porque según el Zohar, el faraón tenía un hoyo en la cabeza a través del cual recibía el conocimiento espiritual, porque también este ministro espiritual, aunque esté del lado del mal, se alimenta también de conocimiento espiritual. Fíjate qué interesante. Si el mal también se alimenta de este conocimiento, imagínate si no lo necesitaremos nosotros, que estamos tan desconectados de la composición espiritual del mundo, ¿sí? Dice aquí en esta porción, dice, cuando Él baje al agua, ¿qué es el agua? La Torá está relacionada completamente con el agua, ¿sí? Y dice textualmente en el Zohar que ese orificio que el faraón tiene en la cabeza es para recibir ese conocimiento todos los días. Y yo recordé ese como especie de gorro o no sé, era una manera de distinguir al faraón, pero yo creo que también se ponían ese artefacto en la cabeza para cubrirse ese hoyo que tenía en la cabeza. Hay tantas cosas tan profundas y tan densas que se dan a conocer en esta parte del Zohar. Mira, no sé si lo alcances a ver aquí. Ay, no se alcanza a ver. Vamos a ver, A ver. Bueno, es ahí el más o sol. menos se ve, pero necesitamos profundizar para poder darnos cuenta, ¿no? En la Torá se nos da como un diamante en bruto, pero nosotros tenemos que pulirlo, ¿no? Entonces, esto que te estoy diciendo está muy vinculado con la teoría de la conspiración. ¿Qué dice la teoría de la conspiración? Que la humanidad está gobernada por reptiles y en parte sí es cierto, pero están puestos ahí por el creador, no están ahí de manera fortuita ni por casualidad. En algunos casos sí es, porque según el texto del Zohar, aquí abajo vemos un cuerpo físico del ministro de un país, pero en el mundo de arriba es otra cosa. Cada ministro espiritual, cada presidente, cada gobernante tiene su ministro espiritual arriba. Entonces, esto obviamente nos, te lo estoy diciendo porque me parece que es muy importante conocer de qué manera está conformado el mundo, en el mundo espiritual, para no tener miedo, para no tener miedo de lo que sucede. O sea, porque todo lo que está pasando es consecuencia de todo un plan que ya está previamente establecido. Y si estas personas están como presidentes, como gobernantes de un país, es porque ese es el que necesitamos. Y es puesto y quitado por Dios. Eso es indudable, ¿sí? Entonces, aquí está en la Torah y aparte en el Zohar de que realmente sí es cierto esto, ¿sí? Entonces, y además también hay una cita en Ezequiel, déjame, déjame te lo encuentro, ahorita te lo digo porque aquí tengo la, el documento en Word donde hice la escritura para subirlo al blog. Dice aquí en Ezequiel, a ver, lo que tarda en abrir el documento y aquí está. Fíjate. Dice en Ezequiel, dice, Ezequiel 29,
Ezequiel 29:3 dice, cuando dice que el faraón sale a la, perdón, a ver, no, ahí dice, así ha dicho el Señor, el Eterno. He aquí yo estoy contra ti, rey de Egipto, el gran cocodrilo que reposa dentro de sus ríos. Fíjate, se refiere al faraón, el profeta Ezequiel, como un cocodrilo. ¿Y qué es un cocodrilo? Pues es un reptil, ¿sí? Entonces, para que veas la forma en que lo representan las escrituras, pero no le ponemos detalle, no le ponemos atención a esos datos, ¿no? Bueno, lo que necesitaba yo compartirte el día de hoy es que la forma en que Dios nos hace entender que nosotros necesitamos ir más allá de nuestros límites, es ir más allá de ese dolor y de ese sufrimiento, sea cual sea. Ese dolor y ese sufrimiento está ahí para aprender, porque solamente a través de ese aprendizaje nosotros vamos a superarnos, vamos a crecer, vamos a avanzar y nos vamos a convertir en portadores de la luz de Dios en el mundo. Mientras nosotros no superemos esos dolores, esos traumas, todo eso que venimos cargando desde hace tantos años, nosotros lo único que vamos a hacer es retroceder, es deteriorarnos en todos los sentidos, porque ese mal, ese dolor, ese trauma está ahí para servirnos como punto de arranque. Ok, queremos quitarlo, queremos sanarlo, tenemos que trabajar. Y ese mismo trabajo nos va a llevar a avanzar a la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, ahí está ese dolor, ahí está ese sufrimiento que nos está llevando a doblegar nuestro ego. ¿Para qué? Para convertirnos en grandes servidores de Dios, ¿sí? En grandes servidores de Dios. Entonces, somos como, fíjate, eso está textual en la Torah. Somos hijos de reyes realmente. O sea, no, tenemos un origen divino y nosotros pensamos que somos solamente esto, todo esto físico que estamos viviendo todos los días, todas esas limitaciones. Eso está ahí para aprender solamente. Los problemas están para aprender, para avanzar, para conocernos, para trabajar nosotros de manera constante nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eh, este, el faraón no se puede doblegar con palabras dulces. Tenían que llegar esas plagas para poder doblegarlo, ponerlo de rodillas y que dejara ir a su pueblo a servirle. Entonces, también de aquí podemos sacar otra interpretación también muy buena que nos puede servir. Todo aquello que nosotros nos detiene de servir a Dios es parte de la esclavitud, ¿sí? También, todo eso, todo lo que nosotros, todos ¿cómo te lo explico? Esos eh, baches, impedimentos, todos los pretextos que ponemos para no ponernos a trabajar en pos de la luz, es parte de nuestra esclavitud, ¿sí? Es que decía el faraón, es que ustedes son una bola de perezosos, por eso quieren irse, ¿no? Por eso quieren irse. Y cuando, no sé si te suena esa voz, ya estás leyendo otra vez la Biblia, puro leer, puro estudiar, puro perder tiempo en eso, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar todos esos elementos, organizar nuestros tiempos para poder darle secuencia a a todo este proceso de vida que necesitamos ir avanzándolo, ¿sí? Y aquí no se trata de llegar a una meta, ya llegué a la meta y ya no voy a hacer nada. No, porque mientras estemos despertando, nosotros tenemos esa oportunidad de seguir, de mejorarnos. Es una gran oportunidad la que nos da Dios todos los días. Entonces, cuando hablamos del faraón que tiene endurecido su corazón,
Ese corazón endurecido es nuestro ego, que solamente se doblega con esas situaciones difíciles de todos los días. Y si no entendemos, entonces la vida nos vuelve a repetir la plana. Y si no entendemos, la vida nos vuelve a repetir la plana. Y si no aprendemos, la vida nos vuelve a repetir la plana y volvemos a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que por fin empezamos, entendemos de todo lo que tenemos que hacer con todo eso, ¿sí? Entonces, no es fácil, no es un trabajo fácil. Yo te lo digo de vivencia propia, o sea, todo esto que les estoy compartiendo es algo totalmente vivido. Yo he sido una persona muy insegura. Me ha costado muchísimo eh, ponerme aquí delante de la pantalla, muchísimo, muchísimo. Creer en que yo puedo ayudar o que mis palabras van a ser escuchadas y que le van a servir a alguien, todo eso es algo pero que de qué manera lo he podido hacer haciéndolo. Es la única manera, ¿sí? Entonces, si seguimos sufriendo, es porque todavía no aprendimos. Si seguimos sufriendo, porque el sufrimiento llega hasta un límite. La culpa no te puede durar más de un día. O sea, ok, la regaste, la regamos, nos equivocamos, más de un día no te debe durar. Hayas hecho lo que hayas hecho, más de un día. Porque si te dura más, entonces vas a seguir en el mismo lugar. La culpa también es una trampa del ego, la culpa. No te puede durar más de un día, la culpa. Entonces, que fui muy mala madre, no fui una madre como debía serlo, este, que le bajé el novio a alguien, no sé, qué sé yo, lo que sea. No te puede durar más de un día esa culpa, porque esos errores son parte de tu aprendizaje, ¿sí? Entonces aceptamos que nos equivocamos, empezamos a hacer el proceso de enmienda y seguimos para adelante de la manera más honesta posible. Entonces sí, el faraón entiende. Entonces sí, el faraón deja de tener el corazón endurecido, ¿sí? Entonces, todo esto está detrás de esta lectura de, de cómo llegaron estas primeras 7 plagas, porque en la porción que sigue, que en la semana que entra vamos a trabajar, ya llegó la máxima, o sea, fíjate, el dolor tan grande de perder a un hijo que tuvo que vivir el faraón para decir, órale, váyanse, ahora sí ya no me opongo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un fondo de sufrimiento tan grande que no nos quede de otra más que ceder al cambio que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, cuando estamos viendo las plagas allá afuera, estamos viendo las plagas. Me quedé sin trabajo, este, no tengo ni un peso en la bolsa. ¿Por qué? Porque pues no me sé administrar, se me descompuso el carro, tengo problemas de salud, en fin, una serie de cosas que son las plagas cotidianas y que no hacemos caso de esa voz que está detrás de esos problemas, ¿sí? Porque no estamos queriendo hacer los cambios que necesitamos. Entonces, cuando ya sabemos a qué se deben por eso es tan importante estudiar, porque ya sabemos a qué se deben esos problemas. Sabemos que esos problemas están ahí para sacarnos de nuestra zona de confort y sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Fíjate bien en la historia de Job, en la historia de Job, Job eh, tenía un temor de Dios, no era, era un miedo, era mucho miedo lo que él tenía de Dios. Voy a hacer oración porque no vaya a ser que Dios me castigue, ¿sí? Voy a hacer sacrificios porque no vaya a ser que mis hijos hayan pecado y les llegue un castigo, ¿sí?
voy a ofrecer sacrificios porque pues Dios ya me dio muchísimo dinero, ni modo que no le sirva, ¿no? Entonces, como que Dios le manda esas dificultades para que realmente tenga un temor auténtico, porque él no conocía la carencia, él no conocía esa vida de enfermedad, no la conocía, había nacido con todas las bendiciones del mundo. Entonces le llegan esas plagas y su fe se fortalece totalmente, su fe se fortalece. Entonces, cuando no sabemos a qué se deben los tiros, porque por dónde nos llegan los tiros y a qué se deben toda esa serie de dificultades, entonces recurrimos a cosas que en lugar de ayudarnos nos hunden más todavía, ¿sí? Y ahí está el mal esperando que caigamos, o sea, es muy astuto, tiene mucha paciencia, ¿sí? Entonces, antes de terminar, yo quisiera escucharlas a ustedes. eh, ¿Cómo han vivido este proceso de aprendizaje a través del dolor? ¿Cómo se ha vivido? A ver, Dolores. Pues es eso, ese aprendizaje a base del dolor hasta, pues ahora sí que es un dolor que llegas hasta la muerte, muerte, pues sí que una muerte espiritual, lo podría decir así, porque ahorita que estabas hablando del, hasta que el faraón sintió el dolor de la pérdida de un hijo, a cuenta, me imaginé por todo el proceso que he llevado en mi vida, que ha sido un dolor que de plano a mí, para mí, se me desgarraba el pecho. Y, y a partir de eso, pero como dices tú, o sea, entre manos aferramos así como que, ay, es que no quiero sentir el dolor, no, evitamos el dolor o evitamos las cosas, el sufrimiento es menos, es cuando más te da el dolor, así como cuando imploré a Dios, dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto, que pase lo que tenga que pasar, que era así un dolor que yo me sentía morir. Y literal, a lo mejor sí morí para un nuevo comienzo. Así lo sentí yo. Y fíjate que ahorita hoy en la tarde que estaba repasando el tema de la semana pasada, me llevó que ese dolor es el comienzo de un viaje espiritual. Sí, sí, sí. Fíjate, acabas de decir algo muy importante. Moriste, o sea, no físicamente, Sí. espiritualmente. Tuviste que morir a tu antigua yo y a Ujú. empezar a partir de de tu aprendizaje una nueva Dolores, ¿sí? Es cuando el mal cumple con su función, ¿sí? Y es cuando el mal se convierte en nuestro aliado. Y eso que antes te ocasionaba dolor, ahora se convierte en una fuente de bendición, ¿sí? Así es. ¿Por qué? Porque aprendiste, asimilaste el aprendizaje. Fíjate qué importante. Fíjate, en psicología, la gran mayoría de los trastornos de ansiedad, de depresión y de esquizoides, ¿sí? De bipolaridad, fíjate bien, en su mayoría son ocasionados por una actitud evasiva evitativa. Es decir, tengo un problema y huyo. Lo queremos evadir siempre. Queremos evadir el dolor. Esta persona, mira, mi pareja, estoy sufriendo mucho con esta pareja y en lugar de enfrentarla, de verte, de ver el reflejo tuyo en esa persona, me divorcio, me largo y ya no quiero saber nada. O sea, es una actitud evasiva evitativa. Es una de las causas principales de ese tipo de trastornos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no queremos aprender de lo que nos está pasando. Yo conozco muchísimas personas.
que siempre están huyendo de las situaciones difíciles y Siempre están, están manos. y están mejor, no, están peor. ¿Por qué? Porque no Sí, se ha trascendido esa parte negativa de ellas, no la han trascendido. Por lo tanto, cuando el mal no ha cumplido su función ahí, entonces hace un trabajo de destrucción, ¿sí? Y sí, estoy rentando esta casa y no, llevo como un año que no pago la renta, lo que voy a hacer es irme y ahí voy a dejar eso. Eso también tiene sus consecuencias. En lugar de enfrentar ese problema, esa deuda, la persona huye, no está aprendiendo de esa dificultad, no está aprendiendo, ¿sí? Entonces, fíjate todo lo que está detrás de, o sea, yo he puesto, me he fijado el objetivo de aterrizar a cuestiones tangibles, prácticas que nos ayuden directamente el estudio bíblico, lo que vamos encontrando en el estudio bíblico, a nuestra vida personal, porque está totalmente concatenado. Y no se trata solamente de ver esas historias como historias sublimes, sino que es algo completamente práctico en nuestra vida personal. Todos los días nosotros nos estamos enfrentando con esos faraones, en esas problemáticas. Esa esclavitud de Egipto es una esclavitud mental, es una atadura mental, es una dependencia absoluta de la Matrix. Bueno, todo eso, lo vamos a analizar eso también la próxima semana, ¿sí? Entonces, yo les agradezco mucho que hayan venido esta noche a estudiar, a comentar sobre esta parte de Éxodo y espero que les haya servido tanto como a mí, ¿sí? sí, muchísimo, muchas gracias por tu dedicación y tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí nos vemos en la otra semana si Dios quiere y cuídense mucho. Hasta luego. Shalom. Shalom.